Mayo y bueno, estoy muy agradecido a la Universidad Libre del Ambiente por haberme invitado hoy en el Día del Árbol a dar esta charla, que he decidido titular Los árboles y nosotros. En este Día del Árbol se van a decir en muchos lugares muchas cosas acerca de todos los beneficios que los árboles nos aportan, beneficios que probablemente muchos de los que estén hoy escuchando esta charla ya conocen. Este, ha habido mucha información, hay mucha información referida a todo lo bien que nos hacen los árboles. A mí me interesaba profundizar, rascar un poquito más abajo acerca de cuál es nuestra conexión con los árboles, porque es evidente que los árboles nos fascinan, ejercen sobre las personas una enorme fascinación, desde que somos chiquitos, ¿sí? Un niño ve un árbol y le dan ganas de treparse, algo está ahí adentro que nos impulsa. Y son parte importantísima de nuestra percepción estética del mundo. Entonces me gustaría en esta charla tratar de profundizar en eso, de ver cuáles pueden ser algunas de las posibles explicaciones de esa fascinación que tenemos con los árboles, qué es lo que nos conecta, qué es lo que hay entre los árboles y nosotros. Eh, y la primera puntita que uno puede empezar a agarrar para esta explicación es que, bueno, nosotros somos seres, organismos que descendemos de animales que vivían en los árboles. O sea, bajamos de los árboles, nuestros ancestros bajaron de los árboles hace unos 3 millones de años, pero todavía tenemos en nuestra anatomía y en nuestra mente muchas de las cosas que tenían esos ancestros, ¿sí? Nuestras manos capaces de agarrar con precisión, este, nuestra visión estereoscópica, nuestra visión que nos permite medir con precisión las distancias, nuestra capacidad de ver en colores, son todas características anatómicas que tienen que ver con organismos que vivían en árboles y que todavía hoy, a pesar de que los abandonamos hace mucho tiempo, tenemos en nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, también nuestra mente evolucionó al igual que nuestra anatomía. Y nuestra mente tiene una fuerte conexión con los árboles. Hay un experimento que se hizo hace algunos años por parte de un grupo de artistas plásticos, utilizando métodos científicos, para ver cuál era el paisaje, cuál era la pintura, ¿sí? Que más agradaba a la mayoría de las personas, a la mayor parte de las personas. Un experimento muy, muy interesante, poco conocido. Trataron de ver qué cosas tenía que tener un paisaje para que fuera agradable a la vista humana. Aparentemente existe dentro de nosotros una cierta intuición de la belleza, ¿sí? Que está asociada a las cosas que en un contexto ancestral, cuando éramos recién cazadores recolectores, nos podían dar beneficios, nos podían hacer sentir seguros, con disponibilidad de recursos. Y ese experimento fue muy interesante porque se le preguntó a mucha gente de muchas culturas diferentes, de todas partes del mundo. Y todas las culturas contestaron cosas muy parecidas. Todas las personas de lugares muy diferentes, de paisajes muy diferentes, contestaron cosas muy parecidas. ¿Qué tenía que tener un paisaje para ser agradable a las personas? Tenía que tener visuales amplias, ¿sí? Tenía que tener buenas vistas, que uno pudiera ver lejos. Pero en ese lugar que se podía ver desde lejos, tenía que haber agua, sería deseable que hubiera personas, que hubiera animales y que hubiera árboles. Es decir, los árboles están dentro de ese paisaje ideal de la mente del ser humano. No sé si alguna vez han recibido esos folletitos que suelen repartir los testigos de Jehová, que son muy, muy bonitos porque tienen una especie de representación de lo que sería el paraíso. Y fíjense si alguna vez reciben esos folletos, ahí está dibujado ese paisaje que descubrieron estos investigadores. Hay agua, hay grandes vistas, hay muchos árboles, hay personas y hay animales. Están dentro de lo que nosotros percibimos como un paisaje ideal, ¿sí? Los árboles en ese contexto eran para nosotros no solamente
fuente de posibles alimentos o de recursos, sino también un refugio. En el caso de los cazadores recolectores, estar frente a la posibilidad de que nos atacara un predador nos implicaba tener algún tipo de refugio, y ese ambiente abierto con grandes vistas y con árboles era el ambiente ideal para sentirnos seguros, para poder tener esa posibilidad de un refugio del cual escapar de los predadores. Es decir, tenemos una conexión intuitiva, una conexión ancestral en el sentido más biológico del término con los árboles. Esa conexión, creo, también está en el origen de la profunda simbología que tienen los árboles para nosotros. Los árboles no son solamente un recurso o un lugar donde protegernos, están casi siempre entrelazados, entretejidos con los mitos. Eso está también presente en todas las culturas de la humanidad y en todas las épocas. Los árboles son protagonistas de historias, son a veces el origen de las cosas, ¿sí? En la literatura moderna, contemporánea, los árboles cumplen un papel importante. Por poner un ejemplo universal, las historias de Tolkien, el escritor de la saga del Señor de los Anillos, incorpora dentro de toda esa fantasía que él crea, a los árboles como algo central, como los elementos que permitían medir el tiempo, y inclusive hay personajes que son una mezcla de árboles con personas, como Bárbol, un personaje que es el pastor de los árboles, y que además este, están fuertemente relacionados con la idea de el tiempo, ¿sí? Los árboles son para nosotros una referencia en el sentido de que son muy, muy, muy longevos, y por eso están más allá de nosotros. Ya voy a volver un poco más adelante sobre esta idea de los árboles y el tiempo. En las culturas precolombinas, americanas, los árboles eran importantísimos. Muchos de los mitos de creación de las etnias locales tienen a los árboles como el principio de las cosas, o a los árboles como algo que conecta el mundo espiritual con el mundo terrenal, ¿sí? El cielo con la tierra, por decirlo de otra manera. Ese valor simbólico de los árboles está presente inclusive en el hecho de que muchas ciudades, inclusive provincias y países enteros, buscan un árbol como algo que los represente, ¿sí? Así como tenemos la bandera, la escarapela y otros símbolos nacionales, hay también árboles que están asociados a esa identidad, ¿sí? Ustedes probablemente sepan que el árbol que nos representa, por un lado por sus flores, es el ceibo, pero por otro lado, por su utilidad y por el aprovechamiento que se hizo en el siglo XX, el quebracho colorado, ¿sí? El árbol nacional de Argentina es el quebracho colorado, y la flor nacional es también de un árbol, que es el ceibo común. Tenemos entonces una representación de los árboles como parte de la identidad de los pueblos. En la ciudad de Córdoba, yo creo que cualquier cordobés probablemente se sienta de alguna manera identificado con esa postal de La Cañada con sus pipas. Este, las pipas de La Cañada son un ícono, un símbolo de la ciudad de Córdoba. Y fíjense que esos árboles no son árboles que hayan sido originarios de acá, de la zona de Córdoba, ni mucho menos. Son árboles que se plantaron en la década del 40, cuando se construye, cuando se hace la estructura actual de La Cañada. Son árboles que provienen de las selvas del norte de Argentina, sin embargo se han transformado por esta conexión que hemos realizado nosotros con un símbolo, una representación de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y son ahora tan cordobesas como podrían ser los algarrobos o los molles. Así que están ahí los árboles en esa representación de lo que podemos ser como pueblos y como ciudades,
y aún como instituciones más grandes como provincias y países. Um, Fíjense que hay una frase muy archiconocida, que es esa de que las personas tienen que plantar un árbol, escribir un libro y tener hijos. Una frase que se le atribuye originalmente a la tradición islámica, pero que formalizó un poco con esta explicación que damos hoy el poeta cubano José Martí. Yo creo que ahí hay probablemente la mejor idea de lo que los árboles representan para nosotros, una de las formas de nuestra trascendencia. ¿Cómo puede trascender una persona? Y bueno, tener hijos es una forma de trascender, dejamos nuestros propios genes en el mundo. Escribir un libro es otra forma de trascender, puesto que dejamos nuestras ideas para que estén disponibles para las próximas generaciones. Y plantar un árbol es otra de las formas de la trascendencia humana, porque los árboles seguramente van a estar más allá de nosotros. ¿Sí? Generalmente cuando vemos un árbol, este, sobre todo si son árboles que han sido plantados, árboles que están en una ciudad, como las tipas de las que hablábamos hace un rato, alguien se encargó de plantarlos. ¿Sí? En el caso de las tipas, el ingeniero Nicolea era un agrónomo que estuvo a cargo de hacer la parquización de esa nueva obra que se estaba haciendo y que se le ocurrió poner estos árboles que ya se habían utilizado mucho en paisajismo. El arquitecto Carlos Tais fue el primero que los utilizó para diseños urbanos. Y bueno, estos árboles están plantados ahí hace ya más de 70 años. Probablemente ya nadie sepa quién los plantó, sin embargo, ahí están y son una representación, un símbolo de personas que ya no existen, pero que dejaron su huella a través de los árboles. ¿Sí? Y esos árboles van a seguir vivos durante todavía muchos decenios. Y probablemente pase eso con la mayor parte de los árboles que ustedes conocen. ¿Sí? Los plantó alguien que ya no está, ¿sí? O alguien que ya es muy viejo, porque nosotros disfrutamos de los beneficios plenos de los árboles después de un largo tiempo, cuando han tenido tiempo de crecer y de desarrollarse. Por lo tanto, cuando uno planta un árbol, no está pensando necesariamente en sí mismo, ¿sí? Sino que está proyectando su acción hacia el futuro. Y eso es otra cosa interesante de los árboles. Nos están permitiendo entender de manera muy simple y muy intuitiva el valor de la trascendencia en el sentido de dejar cosas para los demás. ¿Sí? Plantar un árbol es una cosa que fundamentalmente le va a servir a la próxima generación. Salvo que se trate de algo de crecimiento muy rápido, que no es lo común en los árboles, vamos a estar plantando una planta que van a disfrutar en su plenitud las personas que vengan detrás de nosotros. Todo esto me parece que es de alguna manera, tratar de entender un poco más por qué los árboles nos fascinan. Los árboles no son solamente objetos utilitarios, que es un poco el discurso sobre el cual se insiste en los últimos tiempos. ¿Sí? Hablamos de los servicios ecosistémicos, hablamos de cómo oxigenan el aire, cómo nos dan sombra. Este, Sin duda todo eso es cierto y es relevante, pero creo que más allá de esa cuestión utilitaria o de reconocimiento de todos los beneficios que los árboles nos dan, hay una conexión que es mucho más intuitiva, una conexión que es mucho más elemental y que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra historia de organismos que bajamos de los árboles hace mucho tiempo, que todavía conservamos mucho de esa conexión original con los árboles y que los entendemos como algo que va más allá de nosotros, que tienen una cierta trascendencia, algo que de alguna forma nos conecta con un poco más allá de lo que somos capaces de ser nosotros como individuos. Me habían pedido que hablara un poco de árboles de acá de Córdoba, hablando un poco de todo eso, ¿no? De esa posibilidad de reconocernos en nuestros árboles. Y
insistí en que esa identidad no necesariamente tiene que ser relacionada con árboles estrictamente nativos de la provincia. Sin embargo, yo hace muchos años que escribo y me dedico a hablar un poco de árboles nativos, no tanto porque me gusten más que los árboles que no son de acá de Córdoba, sino porque son más desconocidos. Este, no tengo que explicar a casi nadie qué es un eucalipto, pero a veces se hace más difícil explicar qué es un molle de beber, porque son árboles que han tenido menos prensa, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me he dedicado bastante a hablar de los árboles nativos, no tanto, insisto, porque me parezcan mejores o más lindos o lo que sea con respecto a otros árboles, sino porque se los conoce poco y es interesante tratar de avanzar en ese conocimiento. Así que eh, me parecía interesante empezar a hablar de estos, de algunas especies que valen la pena tener presentes, árboles que de a poquito se van empezando también a cultivar. Hay una cuestión que es muy, muy interesante con los árboles, que es que no todos son fáciles de cultivar. ¿Y esto qué significa? Que no todos están domesticados. Para poder plantar un árbol y tener éxito, tenemos que tener cierta certeza de cómo se va a comportar en las condiciones climáticas locales, cómo va a responder al poda, por ejemplo, ¿sí? Cosas que en los contextos urbanos son inevitables, cómo se va a comportar ante ciertos tipos de suelo. Para todo eso existe bastante conocimiento en relación a los árboles cultivados, que son los que usualmente se plantan. Los árboles nativos son poco cultivados, sobre todo los árboles nativos de acá de la provincia de Córdoba. Entonces conocemos muy poco acerca de sus requisitos de plantación, su respuesta a ciertos manejos que hay que hacer en el contexto urbano, cómo responden a los distintos tipos de suelo, cómo se comportan ante condiciones climáticas. En general, las plantas que han sido domesticadas son plantas muy versátiles, plantas que son capaces de adaptarse a una enorme diversidad de condiciones. Y eso las hace entonces muy prácticas para ser cultivadas. No es el caso en general de las plantas nativas. Por eso es que hay que conocerlas mucho más y todavía hace falta un enorme esfuerzo para domesticarlas, es decir, encontrar las variedades y las condiciones en las cuales se pueden cultivar con éxito. Eh, Hay varias plantas que están en la provincia de Córdoba que ya empiezan a ser lentamente aprovechadas, ¿sí? La probablemente más conocida por todos ustedes sean los algarrobos, ¿sí? Los algarrobos son árboles que ya han sido lo suficientemente conocidos por los cultivadores como para poder ser producidos con cierta estabilidad y se adaptan muy bien a las condiciones de la ciudad de Córdoba y de los alrededores, ¿sí? Los algarrobos, como ustedes saben, son árboles originarios de la región chaqueña, ¿sí? De toda la región centro-norte de Argentina, pero hay muchísimas especies en todo el mundo, ¿sí? Son un género de plantas que existen, son muy antiguas, así que existen en Sudamérica, existen en América del Norte, existen en Asia. Sin embargo, hablando de los algarrobos locales y en particular del algarrobo blanco, que es el algarrobo que usualmente se cultiva, es una planta muy, muy fácil de producir, da unas semillas que son como unos porotitos que se pueden germinar con cierta facilidad y crece rápidamente y en condiciones de riego y con buenos cuidados pueden desarrollarse en relativamente poco tiempo, a pesar de que los algarrobos enormes que uno puede ver en algunas regiones de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en Villa Belgrano, en la zona del Parque Sarmiento, donde todavía quedan algunos fragmentos de lo que era la cobertura boscosa originaria de la actual ciudad, esos árboles gigantes, enormes, de troncos gruesos, tienen probablemente cientos de años. Sin embargo, uno puede criar con cierta rapidez algarrobos y tener un árbol en 15 o 20 años de buen porte a partir de semillas y a partir de plantas que se producen en la actualidad. Y ese es un árbol que se puede conseguir en los viveros, que se puede aprovechar sin demasiados problemas. Yo diría que es el único árbol
nativo que ya tiene cierto know-how, cierto conocimiento de cultivo que se está ya francamente domesticando, en el sentido de que podemos usarlo con cierto conocimiento. Pero hay otros árboles que podrían ser candidatos a eso, ¿sí? Y para las regiones de los alrededores de Córdoba, o los bordes de Córdoba, inclusive para la ciudad misma, creo que un árbol que es muy interesante es el molle de beber, que es que hice mención hace un ratito. El molle de beber tiene algunas ventajas. Es una planta que no es exclusiva de las zonas serranas, sino que también puede crecer en suelos más profundos, ya que aparece la especie en los bosques del litoral de Argentina. ¿Sí? Es una especie que probablemente se originó en ambientes más selváticos, en ambientes más cálidos, cuando la actual región de Córdoba era diferente a lo que es ahora. Esta especie entonces tendría más versatilidad, más diversidad de suelos para poder desarrollarse. Produce unas semillas muy fáciles de germinar, que esa es otra característica que importa a la hora de domesticar. No sé si alguna vez han visto las semillitas de los molles, son como unas garrapatitas blancas con el carozo negro, son dulcecitas, son ricas, inclusive se usan para endulzar el mate, se usaban para fabricar bebidas alcohólicas, este, y se germinan con mucha facilidad. Y es también un árbol que bajo buenas condiciones de cultivo crece con rapidez y puede formar un arbolito interesante en relativamente poco tiempo. Así que creo que ese es un árbol que por ahí se podría aprovechar mucho más. Su único problema en términos paisajísticos es que, como probablemente ya sepan, produce en ciertas personas sensibles una reacción alérgica. Entonces no es un árbol apropiado para poner en cualquier lado. Tiene que estar en lugares en donde no haya mucha gente que esté pasando por abajo, ya que la gente sensible puede sufrir este, reacciones cutáneas, sobre todo. ¿Sí? Pero es un arbolito que podría ser perfectamente utilizado con más intensidad, sobre todo para diseños paisajísticos, donde es parte de un paisaje, de planteo ornamental. Eh, Otro árbol que se ha empezado a usar y que es muy bonito, y que si se pudiera domesticar sería muy interesante, es un arbolito que se conoce muy poco, que es el blanquillo. El género del blanquillo es Sebastiania. El nombre científico es Sebastiania commersoniana. Es un árbol que también prospera en ambientes serranos. Eh, Poco conocido porque no es tan abundante como los árboles más comunes, como el molle, el manzano del campo, el coco. Ya hablaré de vuelta de ellos. La Sebastiania, o el blanquillo, es un arbolito mediano, que también puede crecer bastante rápido con buenos cuidados, que tiene algunas dificultades a la hora de germinar, pero que se pueden perfectamente resolver con técnicas agronómicas apropiadas. Y lo que tiene de interesante es que tiene un hermoso envejecimiento otoñal. A fines del otoño, en el invierno, su follaje, que son hojas relativamente pequeñas, se torna de un color rojo intensísimo, muy bonito, antes de caer, y previo a la próxima aparición de las hojas primaverales, lo cual lo hace ornamentalmente muy interesante. No tiene ninguno de estos otros problemitas de los que hablaba del molle, es un árbol que no tiene ningún tipo de efecto sobre las personas, es muy esbelto, un porte muy bonito. Y yo ya lo he visto utilizado en algunos lugares, acá en la ciudad de Río Ceballos, donde vivo yo, pero sé que hay gente que lo ha cultivado y que funciona muy bien. Creo que es un árbol que sería muy valioso como ornamental y inclusive como árbol de vereda, porque al ser un árbol pequeño, o mejor dicho, de porte pequeño, no interferiría con los otros servicios que usualmente necesitamos en la ciudad y que suelen ser la génesis de problemas con ciertas especies de árboles. ¿Sí? No tiene problemas con las veredas, no tiene problemas con los cableados, se puede manejar bastante bien todo eso. Un árbol, digamos,
comparable dentro de los cultivados a un crespón, por decirlo así. Entonces, creo que es una especie que valdría la pena considerar como ornamental y que se podría utilizar perfectamente como arbolado público o como arbolado urbano en general. Una especie poco conocida, pero que vale la pena considerarla. Blanquillo es el nombre común, también le dicen guindillo en algunas partes de las sierras. Palo de leche, porque tiene un poco de látex cuando uno lo lastima. Y el género es Sebastiania. Es un árbol que pueden googlear, pueden buscarlo, seguramente aparecerá por ahí. Poco conocido, pero con un enorme potencial para ser utilizado en arbolado público. Así que inclusive a la gente de la ULA que está probablemente escuchándome, creo que deberían enfocarse en especies como esa. Otro árbol muy, muy interesante es el coco. Y también lo planteo en términos de desafío, porque el coco, que es un árbol que crece fundamentalmente en áreas serranas, es un árbol de crecimiento rápido, de follaje siempre verde, este, en términos forestales muy interesante, pero que tiene algunas dificultades a la hora de germinar. Y por lo tanto es evidente que eso ha dificultado mucho su aprovechamiento, su uso. Se dice también que tiene necesidad de ciertos hongos que hacen simbiosis en sus raíces y que al no tenerlos el crecimiento no es bueno. Yo creo que es otra especie que debería ser estudiada con más intensidad, pensando en su aprovechamiento como forestal ornamental. Eh, en las zonas serranas crece espontáneamente, por suerte, y en general la gente ahora lo está dejando. Pero sería muy interesante poder producirlo y poder eventualmente plantarlo. Finalmente, la otra especie que creo que vale la pena considerar como forestal ornamental y de alineación o urbano es el manzano del campo, otro arbolito que es básicamente serrano y que se ha empezado lentamente a utilizar para usos ornamentales o urbanos. ¿Sí? También es una planta fácil de producir, de porte relativamente pequeño, este, con buenos tratamientos probablemente se podría lograr que crezca más de lo que actualmente crece, pero creo que es un árbol que también vale la pena considerar para desarrollar. Eh, Al respecto de todo esto, mm, creo que tantos años de que la gente esté hablando de los árboles y que de pronto haya aparecido este, no me gusta la palabra conciencia. Me parece que lo que se ha desarrollado a partir de los últimos años es una simpatía, ¿sí? O una empatía con los árboles, ¿sí? O con el bosque, con el monte en general. Hay una conexión que hemos encontrado que antes no era tan fácil encontrar, ¿sí? En general la gente del campo sí la tenía, pero la habíamos perdido en las ciudades. Para nosotros los árboles eran casi una abstracción o algo que exclusivamente se plantaba en los parques y en las veredas. Eh, Sin embargo, esta empatía, esta conexión que hemos logrado con los ambientes naturales, a partir del esfuerzo de mucha gente que ha hablado de esto, que ha puesto esto sobre la mesa, yo noto una cosa muy, muy linda en los últimos años, que es que la gente cuando compra un terreno para construir una casa, sobre todo en todos estos ambientes nuevos que se han ido abriendo alrededor de la ciudad, en los pueblos satélites a la ciudad de Córdoba, y pasa en todo el país, no solamente acá. Ya no es como antes que se contrataba una pala mecánica y se les pedía que limpiara. Y la palabra limpiar implicaba no dejen más que el suelo limpio. No sucede más eso ya, o casi no sucede más. Ya lo que está pasando es que la gente compra un terreno, muchas veces lo compra porque ve los árboles, ¿sí? Porque ve las plantas que están en el terreno y eso es lo que le está dando valor al terreno. Y cuando decide hacer una intervención, porque va a construir una casa o lo que sea,
ya no es como antes la máquina que limpia todo, sino es un trabajo más meticuloso de ver qué dejamos, ¿sí? De tratar de poner la casa de manera tal que no toquemos ningún árbol o que toquemos lo menos posible, ¿sí? Yo creo que todo eso es una señal muy, pero muy auspiciosa acerca de nuestra actitud y nuestra relación con respecto a los árboles, que antes no se veía. Y que tiene que ver, insisto, con el trabajo de mucha gente, de muchas instituciones que están hace varios años hablando de esto, ¿sí? Este, y creo que ese es el camino, en el sentido de que eso es lo que está quedando después de todo este trabajo. Una relación de empatía o en todo caso recuperar esa relación con los árboles que tenemos, como dije al principio, ancestralmente, que tenemos en el fondo de nuestra condición humana. Y que probablemente por nuestras transformaciones en nuestra forma de vida hemos un poco diluido. Sin embargo, creo que está ahí, siempre está presente. Y todo este esfuerzo de tanta gente ha hecho que volvamos a retomar esa conexión. Y creo que es auspicioso, porque, insisto, los árboles no son solamente fuente de beneficios, ¿sí? No es solamente utilitaria nuestra relación con ellos, sino que también son algo que está conectado a nosotros. Y creo que esta tendencia de la gente actual de respetar a los árboles, de fijarse, de esta cuestión de que cada vez que hay que cortar un árbol hay un revuelo, ¿sí? Hay, hay una preocupación. Es auspicioso porque entonces nos muestra que este, con un trabajo sostenido a largo plazo, en positivo, sin hablar de desastres ni de apocalipsis, sino de las cosas buenas que pueden venir de la mano de nuestras actitudes, podemos construir un lugar más interesante para vivir, más agradable, y en el cual los árboles, como mencioné hace un ratito, están presentes. Los árboles son parte de ese paraíso que tenemos dibujado en nuestra mente. No solo para los testigos de Jehová, sino para todas las culturas y todas las creencias en la historia de la humanidad. Por eso me parece que en este Día del Árbol, que si mal no recuerdo se instituyó en el año 1900, en el gobierno de Roca, ¿sí? Como un intento en el contexto del sistema educativo argentino de esa época, de poner los árboles presentes en la formación. Bueno, creo que es un homenaje a esa gente que tuvo esa visión y mostrarles que después de más de 100 años no se ha perdido esa conexión y que se ha profundizado, ha crecido. Y hoy hay mucha más gente en toda Argentina que se dedica a los árboles, que se dedica inclusive al cultivo, al cuidado, al manejo de los árboles. Hoy hay una sociedad argentina de arboricultura que es muy activa y que es muy importante, con miembros en toda Argentina. Este, Existe un movimiento que antes no existía alrededor de todo esto. Y no estoy hablando de hace mucho, estoy hablando de hace 20, 25 años. Así que creo que es auspicioso. La Universidad Libre del Ambiente ha sido parte de esas instituciones que han hecho cosas para que los árboles estén más presentes en la vida cotidiana de las personas. Bien, esto ha sido un poco la idea que quería comunicarles. Este, yo no sé si tengo acceso al chat, pero por ahí si alguien de los que esté participando de esto quiere hacer algún tipo de consulta o algo que me haya quedado en el tintero de hablar, estoy disponible en los próximos 5 o 10 minutos como para que podamos hacerlo. No sé si me está virando el... A ver, acá me está diciendo Fidel, me voy a fijar en las preguntas del chat. A ver dónde están.
Si me podés instruir, Fidel, en cómo hago para ver las preguntas, que yo no las estoy viendo acá en mi pantalla. Um, no las estoy viendo todavía, pero ya supongo que voy a poder. Mm, no sé, Fidel, si me estás mirando, pero no puedo ver las preguntas, si es que hay alguna. Um, no sé por qué no puedo verlas yo. Tendré que poder, pero no estoy pudiendo acceder. Igual, bueno, acá me están mandando algunas cosas, Fidel. Bueno, acá hay una pregunta de Fabiana Alejandra Joffre. ¿Qué árboles recomienda sembrar? Bueno, ahí un poquito, creo que durante la charla algo comenté de algunas especies que a mí me parece que son interesantes para buscar semillas y para producir y sembrar. Mm, Eso, y obviamente, si hay cierto conocimiento de cómo hacer esta cuestión del cultivo de árboles, ¿no? Pero si no, este, para cierto tipo de ambientes, la planta que está más desarrollada dentro de las nativas, insisto, no es necesariamente, no es que tenga que ser siempre con nativas, es el algarrobo blanco. Hay otras plantas que no son estrictamente nativas de Argentina, perdón, de Córdoba, pero que están muy utilizadas y que para mí son plantas valiosas que vale la pena considerar para cultivo en ciudades como Córdoba, que son de zonas muy cercanas. Por ejemplo, el Sevil colorado, ¿sí? El Sevil colorado es una planta bellísima que crece espontáneamente ya en las sierras de Catamarca y de ahí hacia el norte. Es un árbol que está cultivado en las márgenes de la costanera norte de Córdoba, a la altura del puente Cantón, esa zona. Si pueden verlo, son árboles fáciles de cultivar, muy bonitos y muy apropiados porque su aspecto y su soporte es muy típico también de ambientes parecidos al de Córdoba, ¿no? Eh, Acá yo voy a ir viendo lo que me están mandando porque yo no sé por qué no puedo ver este, acá me preguntan, encontré un espinillo de Daniel Chicheri. Encontré un espinillo con la mitad de sus raíces al aire en un barranco. Tendrá 1,8 de alto y quiero salvarlo. Se puede trasplantar en zona de Altagracia. Es complicado estos árboles, como el espinillo, justamente cuando hablaba hace un rato de la domesticación. Hay árboles que no son fáciles de manejar como los cultivados en general, ¿sí? Sino que
son más sensibles a tratamientos agronómicos, como por ejemplo el trasplante. Se puede intentar, se puede intentar, pero hay que saber hacerlo. Hay todo un procedimiento que yo no podría explicar en este contexto para trasplantar un árbol de ese tamaño y lograr que viva. Básicamente, tratar de que sea con el menor daño radicular posible y con algún tipo de poda que permita compensar la pérdida de masa radicular, ¿sí? Que haga que no se deshidrate, no sufra un estrés muy violento que lo seque. Pero hay que saber hacerlo, no, no cualquiera puede hacerlo. En ese tipo de manejos ya hace falta cierto conocimiento más profundo. Hay gente que lo hace, ¿sí? Este, acá, ¿dónde se puede conseguir semillas de árboles? Bueno, eso, este, la gente de la cátedra de silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de Córdoba tenía un banco de semillas, creo que todavía lo tienen. Ahí se pueden conseguir algunas semillas, por ejemplo, de algarrobos, no de todas las especies. Y la mayor parte de las otras especies hay que salir a buscarlas al campo y hay que conocer para cada una de las plantas cuál es el momento en el cual se producen esas semillas. Por ejemplo, para juntar semillas de manzano del campo hay que estar, de las especies de las que hablé hace un rato, hay que este, irse a las sierras, más o menos en abril, mayo, que es cuando están realmente maduras, y cosecharlas y almacenarlas en lugares secos, en heladera, lo mejor en heladera para que duren más tiempo. ¿Sí? En el caso de las semillas del blanquillo, esa otra especie de la que hablé hace un rato, hay que también buscarla en noviembre, diciembre, y cosecharla y guardarla con cuidado en un recipiente bien hermético, seco y en la heladera. Este, en el caso del molle se cosechan en enero, febrero, ¿sí? Que es cuando están maduras, hasta marzo inclusive se pueden conseguir. Parece que conocer cada especie y hay que irse a buscarlas, no es que se puedan comprar en un sobrecito como las semillas de otras plantas, ¿sí? Lamentablemente no. Y eso es parte de lo que yo comentaba, lo que está faltando todavía con los árboles nativos es esta idea de la planta doméstica, la planta que está en el mercado, que uno puede comprar como plantín o puede comprar semillas. Sí, por ahora, con las plantas nativas todavía hace falta un esfuerzo individual o grupal en el caso de instituciones para todas obtener todas esas cosas que normalmente uno obtiene en el mercado con cierta facilidad. A ver qué más me han mandado. Acá hay gente que ya ha probado con el blanquillo, por lo que veo, y que es difícil de germinar, es cierto. Acá me preguntan si hace falta alguna recomendación, algún cuidado extra con el algarrobo. El algarrobo es un árbol muy rústico. Básicamente, hacer la poda de formación, es decir, tratar de guiarlo para que haga una estructura equilibrada y mucho riego. El algarrobo, a pesar de los mitos, con mucha agua anda muy bien. Cuanto más agua tenga, mejor. ¿Sí? Así que un buen riego y poda de formación, el algarrobo crece rápido. Acá me preguntan uh, qué se recomienda para la costanera con 31 alumnos de secundario que plantarían en su graduación. Ajá. En la costanera de Córdoba, bueno, ahí yo mencioné algunas especies. En la costanera en particular, un árbol que es muy bonito y que es muy fácil de producir, es el sauce criollo, que además en la costanera de Córdoba anda muy, pero muy bien. El sauce criollo es un árbol más, entre comillas, doméstico, en el sentido de que se conoce muy bien cómo manejarlo y producirlo. Y tiene una enorme ventaja que se reproduce por estacas.
uno puede hacer muchos árboles a partir de fragmentos de tallos de árboles que estén disponibles, ¿sí? En la costanera, a la altura del puente Centenario, hay pequeños bosquecitos así de sauce criollo, también a la altura de la obra nueva vial detrás del Chateau, los bordes del río Suquía cerca del Chateau Carreras tienen bosques importantes de sauce criollo. Yo creo que para la costanera el sauce criollo, si estamos hablando de cerca del agua, es una muy buena opción. Y tiene la ventaja de que uno puede hacer, inclusive si es un emprendimiento escolar, uno puede hacer un estaquero, un cantero en la escuela donde plantar estacas, a armar arbolitos y después trasplantarlos. Tiene otra ventaja que es que el sauce pierde las hojas en invierno, entonces uno puede trasplantarlos sin demasiado cuidado, a raíz desnuda, o sea, uno puede arrancarlo básicamente y plantarlo en otro lugar y va a brotar sin ningún tipo de inconveniente. Creo que sería una opción linda, un árbol grande, frondoso, que cuando crece es enorme, así que además se pueden plantar a buena distancia, hay que plantarlo mínimo a 6 metros uno de otro, o sea que con relativamente pocas ejemplares uno puede hacer una importante masa forestal. Creo que eso sería una opción para la costanera, sobre todo pensando de lugares cercanos al agua, ¿no? Ya si estamos hablando de las barrancas arriba, por ahí pensar en el cedil, otro árbol que es muy rústico y que está bastante más domesticado, ¿sí? Es la acacia visco, ¿sí? Una acacia que crece espontáneamente en el noroeste de Argentina, que se reproduce fácilmente por semillas. Hay en Córdoba, en muchos lugares, en el barrio Juniors, un árbol muy rústico, muy versátil, crece rápido, es muy fácil de producir. Eso sería interesante como para tenerlo también en mente. La acacia visco. No son nativas estrictamente de Córdoba, pero crecen espontáneamente muy cerca de la provincia. Voy a ver si puedo seguir viendo preguntas que me han mandado. Agradezco a Ana Pais que me ha mandado capturas de pantalla. Acá, este, Susana Fertonati dice que los árboles en la vereda son por ordenanza, eso es cierto, así es. Este, existen en la ciudad de Córdoba y en general en las ciudades donde ha habido algún tipo de intención de manejar esta cuestión del arbolado público, ciertas directivas acerca de qué especies se pueden usar y qué especies no se pueden usar, eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo no sé si en la normativa actual de la ciudad de Córdoba, porque eso va cambiando todo el tiempo, se han incorporado árboles nativos, creo que sí, creo que ya hay algunas iniciativas. Pero bueno, eso hay que fijarse en la ordenanza, depende del barrio, ¿sí? Depende del barrio. Um, Bueno, no veo ninguna otra. No sé si los que me han provisto tan amablemente, me refiero a Ana y a Fidel, de preguntas. Hay que ver qué otras cosas hay. A ver, acá por acodo aéreo me pregunta Fabiana Joffre, supongo que es sobre los sauces que me estaba preguntando recién. No, es mucho mejor por estaca, no hace falta acodo aéreo. O sea, se cortan estacas de un año, son tallos más o menos del grosor de un dedo gordo, para que tengas una idea. Tienen que tener unos 30 centímetros de largo aproximadamente, ¿sí? Eso se corta en invierno, en julio, agosto, y después se hace un cantero como si fuera un cantero de huerta, es muy simple, y se plantan estas estacas 2/3 debajo de la tierra, ¿sí? Es decir, si tiene 30 centímetros, tiene que tener unos 20 centímetros aproximadamente metidos abajo, enterrados y bien regados. Van a ver que esas estacas en primavera brotan, largan un montón de brotes, tienen que elegir el que sea más robusto y se transforma en el tallo, en el tronco futuro del futuro árbol. Y al otro año, en el próximo invierno, cuando perdió las hojas, uno las puede desenterrar
las lleva al lugar de plantación y las planta. Y es así de simple, digamos, es unas plantas más fáciles de manejar. Y uno se ahorra, digamos, la cuestión de hacer germinadores y todas las dificultades que tiene producir de semillas. También se podría hacer con los sauces, pero en el caso de este uso así como cultivo, lo más común, lo que hace todo el mundo es hacer estacas. Bueno, de todos modos, todo esto es muy utilitario. Yo no quiero que pierdan de vista lo que empecé diciendo. Este, hacemos todo esto porque de alguna forma estamos conectados con los árboles. Conectados en un sentido ancestral, ¿sí? Básico, biológico, les diría. Estamos conectados con los árboles porque venimos de los árboles, bajamos de los árboles hace mucho tiempo, pero todavía tenemos ahí ese hilito que nos mantiene unidos. Y son parte de nuestro paisaje ancestral, son parte de lo que por default nuestra mente prefiere ver como algo lindo. ¿Sí? Eh, Acá hay una pregunta que me había quedado en el tintero que me hace acordar de vuelta y le agradezco mucho a Ana. Este, el tema de reforestar las zonas de incendios. Bueno, eso es todo, eso daría para una charla, otra charla distinta a esta, ya que sería mucho más allá de las posibilidades, y no soy quizás yo la persona más idónea para hablar de esto. Yo no trabajo en restauración, eso se llama restauración. Sin embargo, alguna experiencia he tenido con colegas con los cuales hemos hecho algunos ensayos, este, y lo que sí sabemos es que a pesar de los desastres que representan los fuegos y los incendios que hemos sufrido en los últimos días, la mayor parte de las plantas nativas son muy tolerantes al fuego. Es decir, después de una situación como la que hemos vivido, rebrotan. ¿Sí? La mayor parte van a rebrotar, van a volver a crecer. Este, Estoy hablando de los molles, de los espinillos, de los manzanos del campo, ¿sí? En general esas plantas van a volver a crecer después del fuego, la parte que quedó bajo tierra queda viva y tiene la capacidad para volver a retomar la actividad y lentamente esas plantas vuelven a aparecer, ¿sí? También sabemos que el esfuerzo de plantación en ambientes degradados, sobre todo después de un incendio, es enorme, es enorme. Este, y no siempre rinde frutos, ¿sí? Hay muchas variables que quedan fuera de nuestro control cuando uno hace una plantación en el monte, ¿sí? El ganado suelto, las hormigas, la falta de riego, ¿sí? El esfuerzo físico y logístico de una plantación es muy grande y ha habido muchas experiencias, muchos ejemplos de enormes esfuerzos de plantación que después no se traducen en el desarrollo de bosques o de montes, porque las características de nuestro sistema, de nuestros ecosistemas, no son las de, por ejemplo, los ecosistemas europeos, en los cuales rápidamente, por la abundancia de agua, por el tipo de suelo y por el tipo de plantas que crecen allí, todo crece rápidamente y todo se restaura rápidamente. Acá las cosas son más lentas. Y lo que sí sabemos es que lo que mejor podemos hacer para los bosques es tratar de que no se quemen, fundamentalmente prevenir que no sucedan estas cosas, y dejar que después, en el caso de que haya impactos como los que ha habido, el bosque recupere su característica lentamente por sus propios medios, ¿sí? La plantación puede servir en casos muy particulares, pero normalmente es mucho más el esfuerzo que el beneficio. Uno tiene que hacer en estas cosas un análisis de costo-beneficio, ¿sí? Es más probable que las plantas que rebroten rápidamente le ganen a las que plantemos nosotros y entonces la plantación no tenga mucho sentido. Así que yo creo que en el caso de los intentos por reparar lo que ha sucedido, tienen que ir también orientados a ver si realmente podemos hacer un aporte significativo o si es más inteligente
tratar de primero evitar que sucedan cosas como esta y dejar que el bosque se recupere por sus propios medios, que los tiene, que los tiene, eh, y dejar, bueno, que las cosas van sucediendo, e inclusive hasta ayudar controlando la aparición de especies indeseables o cosas por el estilo. Pero la plantación es un trabajo arduo y no siempre da buenos resultados. No siempre da buenos resultados. Bueno, creo que sería lo último. Este, agradezco mucho a la gente que ha estado viendo. Espero que no los haya aburrido mucho. Y creo que más o menos he contestado a todas las inquietudes que me han planteado. Así que agradezco nuevamente a la ULA la oportunidad de dar esta charlita, que es austera, pero eh, creo que puede haber servido para que alguna persona se interese un poco más por esto, o para dar alguna respuesta que quizás estuviera en el tintero en alguna cosa. Así que bueno, muchas gracias y espero estar pronto de vuelta en alguna de estas iniciativas de la Universidad Libre del Ambiente. Agradezco mucho a Fidel Bacheto, su director, por la invitación y espero estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias.